Nos encontramos ubicándonos en tiempo y espacio hace 2000 años. Nos encontramos en el día viernes, viernes por la mañana. El Señor ya ha sido crucificado. Los soldados han echado suertes sobre la vestimenta del Señor. Uno de los ladrones se ha arrepentido. El Señor le ha dicho que cuando se mueran, juntos se van a ir para el paraíso. En nuestra última lección, estuvimos centrados específicamente en este ladrón en la cruz que se arrepintió. Para los hermanos que no pudieron estar por una u otra razón en esa lección, pues ya saben que en nuestro canal en YouTube del Ancla del Evangelio, nuestro hermano Diego, a medida que va editando los videos, los va subiendo a la plataforma en YouTube, a la cual usted puede acceder y repasar estas lecciones. Ahora vamos a hablar algo de lo cual nos hablan Mateo, Marcos y Juan. Y es de aquellas mujeres que estuvieron presentes en la crucifixión del Señor. Y también cómo antes de morir el Señor tiene unas palabras para su madre. Empecemos leyendo en Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 27, versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Empieza diciendo el verso que allí se encontraban muchas mujeres. Ahora, para el honor eterno, para la honra eterna de estas mujeres, ellas, podemos ver, mostraron más coraje y más apego afectuoso a su Señor y Maestro que los discípulos. ¿Y por qué decimos eso? Porque ellos habían prometido morir con Él antes que abandonarlo. Pero ¿qué ocurrió cuando el Señor lo capturaron? La Escritura dice que todos huyeron, todos lo abandonaron. Pero las mujeres se mantuvieron firmes. Continúa diciendo el texto ahí, Mateo 27:55, que estas mujeres miraban de lejos. Probablemente no se les permitió acercarse a la cruz porque estaba rodeada de soldados. Ellas presenciaron con intensos sentimientos sus sufrimientos desde algún lugar conveniente y lo más cerca que pudieron. Como todos los malhechores, bueno, eso lo podemos leer nosotros de la evidencia externa. La mayoría de los malhechores eran crucificados sin ropa, desnudos. Y tal vez eso pueda explicar la distancia a la que se encontraban estas mujeres modestas. Sigue diciendo el pasaje, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, acompañándole y proveyendo para sus necesidades. Mientras multitudes de personas se unían al grito de crucifícalo, crucifícalo, y lo abandonaban en sus momentos de prueba, no parece que ninguna de sus seguidoras fuera
tan infiel. En medio de todas sus pruebas y todo el desprecio que cayó sobre él, estas mujeres se adhirieron a su Redentor. Nunca brilló más la constancia femenina y nunca se dio un ejemplo más feliz para todos los que después creerían en él. Llama bastante la atención lo que vemos entonces declarado en este versículo 55. Habían venido desde el norte de Israel. Habían hecho todo ese trayecto. Y aquí se encontraban con nuestro Señor. Ahí, en el monte donde Él fue crucificado. Ahora, el mismo Juan, en el capítulo 19, ya acabamos de leer lo que nos decía Mateo. Y ahora, la contraparte. Juan, el discípulo amado, el primo de nuestro Señor, dice, Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Llama bastante la atención que varias mujeres fueron testigos oculares de su crucifixión. Fueron testigos presenciales de la crucifixión de nuestro Señor. Allá estuvieron ellas presentes, no lo abandonaron, vieron todo el proceso, lo que hicieron con nuestro Señor. Más tarde, como ellas habían sido testigos de su muerte, de su crucifixión, más tarde, cuando el Señor se levantó de la tumba, esas mismas mujeres pudieron dar testimonio de lo que sucedió. Pudieron hablar de la resurrección del Señor porque ellas lo vieron en la cruz, lo vieron sufrir, lo vieron hablar, lo vieron pronunciar sus últimas palabras, lo vieron cuando expiró, cuando entregó el Espíritu, y también fueron testigas de cómo su cuerpo fue colocado en el sepulcro de José de Arimatea. Estas mismas mujeres lo vieron resucitado y pudieron hablar y testificar de lo que sucedió 3 días después, cuando el Señor se levantó de la tumba. Ahora, quiero que desmenucemos bien lo que nos dice este versículo 25. En el diagrama que ustedes están viendo ahí en pantalla, ven contrastados el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo y Marcos capítulo 15. Porque estos tres evangelistas, hablan de esas mujeres que estuvieron al pie de la cruz. Ahora, voy a dejar a la izquierda como texto base Juan 19. Y lo vamos a contrastar con lo que escribió Mateo y con lo que escribió Marcos. Quiero que le presten atención, hermanos. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Sin duda, ella se acordaba de lo que un anciano, cuando el Señor nació y que lo llevaron, ella y José lo llevaron para presentarlo en el templo para ser circuncidado. En esa ocasión, cuando lo llevaron al templo en Jerusalén, recién nacido el Señor, un anciano estuvo allá presente. Y ese anciano se llamaba Simeón. ¿Cuántos de ustedes se puedan acordar de esa lección que la presentamos hace ya más de 2 años atrás? Más o menos.
cuando estábamos estudiando del tema del nacimiento de nuestro Señor, porque llevamos, hermanos, casi 2 años presentando estos temas. Bueno, tuvimos casi un año de paro por distintas circunstancias en donde no estuvimos transmitiendo, pero vamos a volver a recordar lo que estudiamos en esa ocasión. Lucas, en el capítulo 2, dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, pues de María y de el niño, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Detengámonos un momento acá. María debe acordarse de este evento que ocurrió 33 años antes, cuando ella y José llevaron al niño Jesús para presentarlo en el templo. Y allí está este anciano Simeón, y quien, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo estas palabras. Pero hay algo más que él dijo, ya con respecto a María, y es: y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Ahora, en el verso 35, va a pronunciar unas palabras que, como dije hace un momento, sin duda alguna, María se acordó de ellas cuando estaba al pie de la cruz de su hijo. ¿Qué le dijo Simeón? Lucas 22:35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En ese momento, María, cuando estaba ahí en el Gólgota, en el monte de la calavera, viendo a su hijo en la cruz, ahí colgado, después de haber visto todo lo que había sufrido, lo que habían hecho con él, cómo lo habían torturado, cómo le había tocado cargar la cruz, ver cómo atravesaron sus manos y sus pies con los clavos, ver a la gente burlándose de él, injuriándolo. En ese momento ella hubo de acordarse de lo que el anciano Simeón le había dicho cuando había tomado a Jesús en sus brazos. Y una espada traspasará tu misma alma.
María misma había dado testimonio de Jesús cuando dijo a los que servían en la boda de Caná de Galilea. Recuerden que ella dijo: haced todo lo que os dijere, y sobre todo ella dio testimonio de silencio cuando los judíos gritaban que tenían una ley y que según la ley debía morir porque él se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Qué madre no hará todo lo posible para salvar la vida de su hijo? María fácilmente pudiera haber salvado a Jesús con muy pocas palabras diciendo: yo soy su madre, yo sé quién es su padre. Pero ¿qué dijo María? Su testimonio de silencio confirmó que lo que los judíos gritaban era cierto. Jesús de Nazaret no tuvo un padre terrenal, sino que era en verdad el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo se sintió María viendo a su hijo, a su carne y sangre, ahí colgado en esa cruz? Una espada traspasó lo más profundo de su alma. Vemos cómo las madres, aun con el hijo más rebelde, lo aman, piensan en él, qué será de él, tratan de ayudarle cuando los demás le han cerrado las puertas a ese hijo calavera. Ahora, ver a su hijo inocente, quien anduvo haciendo bienes a todo el mundo, ahí en esa cruz, en esa condición, obviamente se cumplió lo que Simeón el anciano le había dicho 33 años antes. Una espada traspasó el alma de María. Pero sigamos, porque Juan nos dice que además de su madre, que estaba junto a la cruz, también habían otras mujeres. Menciona que estaba también la hermana de su madre, la hermana de María, tía de Jesús. Al comparar la lista de Juan con la de Mateo y con la de Marcos, parece que la hermana de la madre de Jesús era la mamá de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Y que acorde a Marcos, esa hermana de María se llamaba Salomé. Si esto es correcto, entonces Jesús y Juan, el evangelista, el discípulo amado, eran primos hermanos. Otro detalle que parece confirmar esta conclusión es que, como Juan no da su propio nombre, tampoco da el nombre de su madre. También esto explicaría la petición de Salomé que le había hecho al Señor Jesús. Ella le había dicho, y no voy a presentar aquí los versículos, lo voy a decir de memoria. En Juan 20, versículos 20 y 20, en Mateo capítulo 20, versos 20 y 21, ella le había dicho: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Muchas hermanas se hubieran apartado de Jesús diciendo: qué ingrato eres. Mi petición es muy razonable y lógica, tenemos este derecho, pero me siento ofendida, me has lastimado y ya no quiero saber nada de ti. Si no me quieres tomar en cuenta, entonces allá tú. Pero aquí está ella al pie de la cruz. Salomé está aquí al pie de la cruz acompañando a su hermana.
a María, viendo a su tío, perdón, viendo a su sobrino ahí en la cruz. Hermanos, qué lección tan valiosa para nosotros. Aceptemos no solamente la enseñanza, sino también la corrección de Jesús. Ella aceptó la corrección que el Señor le hizo cuando ella pidió que en el reino le diera a sus dos hijos una, un asiento de autoridad, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, Salomé, tía, no sabes lo que pedís. Continuando en Juan 19, Juan dice que también estaba junto a la cruz del Señor María, mujer de Cleofas. Ahora, acorde a Mateo, esa María, mujer de Cleofas, era María, la madre de Jacobo y de José. Que acorde a Marcos 15:40, dice que era María, la madre de Jacobo el menor y de José. Y la otra mujer que se menciona que estaba junto a la cruz de Jesús era María Magdalena. Mateo también vuelve y la cita, lo mismo que Marcos. Entonces, junto a la cruz del Señor estaban su madre, la hermana de su madre, Salomé, tía del Señor Jesús, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Solo sabemos que de ella habían salido 7 demonios. Ella está al pie de la cruz porque Jesús hizo, porque Jesús la había curado, porque estaba muy agradecida. La actitud de ella era que jamás olvidaría lo que Jesús hizo por ella. Recordemos que María fue la primera en presenciar a Jesús después de su resurrección. Estas mujeres, como leíamos hace un momento en Mateo, habían seguido a Jesús desde Galilea y habían atendido sus necesidades cuando estaba en Galilea. Por eso fue de gran preocupación ver a su Señor morir en la cruz.